La hermana Tomasa, las presento hermana Tomasa. Amén. Nice to meet you. Preséntese. Estamos haciendo esto porque estamos transmitiendo, entonces creo que es necesario, ¿verdad? Creo que Amén. Pues muchas gracias por el privilegio. Sí, soy la hermana Teodora. Aquí estamos para tratar de presentar este tema y esperamos darnos a entender. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Ah, pues es un privilegio que nos dan, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes y en realidad si tiene preguntas, anótelas, hágalas, porque yo creo que hay varios en la congregación que tenemos ya años y este tema lo deberíamos de tener fresco, pero es bueno desempolvarlo porque está llegando muchas almas nuevas que vienen a preguntar y, y por eso la pastora ha decidido hacerlo, pero sin vergüenza, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermanas, por presentarse. Yo quiero iniciar con esta introducción de acuerdo a lo que el Señor nos puso en nuestro corazón, viendo lo que es la importancia del velo en la mujer. En lo normal, en lo cotidiano, nosotros vemos de que el ser humano se rige por señales, ¿verdad? Y cuando el Señor vino a esta tierra a ejercer su ministerio, vino con la autoridad, con el aval, el respaldo del Padre. Y bajo el respaldo del Padre empezó a fungir su posición, el legado que tenía para poder impartirlo al pueblo, a las almas. Ese mismo poder, esa misma autoridad nos la dio a nosotros para que ahora nosotros podamos ejercer cierta autoridad, ¿verdad? Nos delegó autoridad y en esa autoridad viene a establecerse lo que es la autoridad del varón que viene a establecer señales y venimos a ver lo que es las señales, hermano. Yo quiero darle una introducción a lo que significa tener señal de autoridad, pero quiero darle una introducción a lo que es esto acá. Hablemos de la señal que el Señor dejó en la mujer como símbolo de autoridad. Y vemos, ¿verdad? Bueno, los que manejan, los que tienen automóvil y les gusta viajar, hay señales en las carreteras, ¿verdad? Que nosotros vemos, los cuales nos indican peligro, hay cierto peligro más adelante. Nos sirve como una guía, ¿verdad? Viene a servirnos como una guía, de tal manera que podamos estar alertas de lo que está adelante. Entonces, vemos acá cómo es que el Señor instituyó la señal en el cielo y vemos aquí con Noé en Génesis 9:11. Dice así su palabra. Dice, yo establezco mi pacto con vosotros. Dice, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Y le leo aquí en Génesis 9:13, dice, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Entonces aquí vemos lo que es el pacto que viene a ser nuestro Señor, nuestro Padre con Noé, ¿verdad? Que viene a hacer un pacto y poniendo una señal en las nubes, que viene siendo el arco iris, ¿verdad? Una señal que viene a quedar como cierta señal donde dice, con esto tengo para demostrarles a ustedes, para no destruir la tierra. Esto les servirá a ustedes como una señal del pacto que yo hice con Noé, ¿verdad? De que no volveré a destruir la tierra con agua. Y entonces podemos decir, pero pastora, ¿qué no está viendo las inundaciones que hay? Sí, pero si se da cuenta, es cierta parte de la tierra solamente, ¿verdad?
cuando el Señor se refería de no volver a destruir nuevamente la tierra con agua, quería referirse a todo el planeta. Amén. Entonces, esto quedó como señal en las nubes, en los cielos, para Noé. Pero también vemos otra señal en Génesis 17:10. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal del pacto con vosotros. Entonces aquí viene, usted está viendo una señal con la descendencia de Abraham. Este es un pacto que quedó entre Dios y la descendencia de Abraham. Y me ponía a pensar yo en esto, hermano, me ponía yo a pensar cómo es de que quedó establecido esto, y me preguntaba, ¿hay consecuencias al no obedecer cierta señal? ¿Hay consecuencias al no sujetarnos a cierta señal? Yo creo que sí. Y vemos, hermano, lo que se da cuando Moisés está por ir a liberar todo un pueblo. No sé si yo creo que usted lo ha leído, pero usted se acuerda que viene el Señor y se le presenta a Moisés, pero en este camino que iba Moisés, iba con su familia, ¿verdad? Iba con su familia, pero también iba a Séfora ahí. Pero si se da cuenta, aún todavía no habían circuncidado a uno de los hijos, y le sale al encuentro el ángel para querer quitarle la vida. Ahí se da cuenta Séfora que no habían circuncidado al hijo. Entonces, en ese mismo momento, nos daba a entender, hermanos, de que si nosotros nos sujetamos a lo que está establecido, pueden haber consecuencias. Probablemente no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Entonces, vamos aquí, el pacto de Dios con la iglesia. Y esto lo vemos en 1 Corintios 11:10. Dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces aquí viene a representar el velo como señal de autoridad. Entonces vamos viendo cuántos puntos llevamos. Señal, diga conmigo, repita conmigo para que se le quede. Señal en el cielo, señal en el hombre, que es la circuncisión, y la señal en la mujer, que es el velo. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el significado del velo. Amén. Y bajo esta introducción, yo también quiero mencionarle lo que es una bendición, la bendición que conlleva el sujetarnos a una autoridad. Y yo me ponía a pensar también en Agar, ¿verdad? Vemos a Agar cómo es de que sale de casa, despidiéndose. ¿Por qué? Porque el ama de ella venía a oprimirla, a angustiarla, y salió de casa, ¿verdad? Sale de casa y le dijo, probablemente dijo a Agar: ya no la aguanto, me está presionando demasiado. Entonces Agar, le dice el ángel: ¿de dónde vienes y para dónde vas? ¿Para dónde vas? Entonces viene a poner excusa Agar: me siento muy opresionada por mi ama, que tuve que salir de casa. Entonces, pero mire lo que llevas, le dice el ángel: lo que llevas en tu vientre será de bendición si tú vuelves a tu ama. Solamente es actuar en obediencia. Ve y sométete nuevamente, y yo te prometo bendecirte. Entonces, pongámonos a verlo en figura, ¿verdad? ¿Cómo es que viene la bendición? Que cuando nosotros nos metemos al orden establecido, los cielos se abren y automáticamente las bendiciones empiezan a derramarse. Amén, hermanas, hermanos. Aleluya. Hermana Teo. Amén. Pues qué interesante, ¿verdad? Este tema. Como decían la hermana al principio, de que hay gente que viene y pregunta, que no sabe o no entiende el principio del velo, hermanas, porque en realidad, hermanos, discúlpenme, hermanos,
el principio, hay principios y hay leyes. En todo reino, en todo gobierno hay principios y hay leyes. Entonces las leyes se pueden cambiar conforme a como uno o a como el gobierno va pensando, ¿verdad? Pero los principios no se cambian. Entonces yo el velo lo veo como un principio. Las señales de las que hablaba la pastora, pues son principios. Dice que Dios, entendemos que en la Biblia el Señor en Dios todo es en orden, todo es en orden. Entonces, cuando vemos al Señor Jesucristo resucitar, Él recibió toda autoridad, que esa autoridad la delegó sobre la iglesia, pero cuando Él resucitó, Él ya había muerto. Entonces, dice que Él se hizo obediente hasta lo sumo y llegó a morir. Entonces nosotros por obediencia tenemos que llegar a la muerte, y después de la muerte nosotros vamos a recibir esa autoridad, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. Entonces le delegó. Pero Él nos enseña, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña a sujetarnos a las autoridades, porque Él siempre estuvo sujeto al Padre. Entonces Él nos enseña a sujetarnos. Nos enseña que la mujer se cubre la cabeza cuando ora o profetiza, como señal de autoridad. Entonces, pero ¿por qué se cubre la cabeza? Dice que como protección a los ángeles caídos y a las potestades espirituales de las tinieblas, porque nosotros tenemos que saber que hay potestades tanto del Señor como de las tinieblas también. Entonces entendemos que ellos respetan las señales, y el velo es una señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Entonces pues esa es una de las razones, ¿verdad?, por la que nos cubrimos. Pero lo que le decía, en el Señor todo está, la autoridad está, el reino se está rigiendo por autoridad del Señor, y es la misma, Él nos deja cómo dirigirnos bajo autoridad, nos enseña en el cielo, después nos enseña en la tierra, en la casa, en la iglesia, en todas partes. Nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad. Mire, en 1 Corintios 11:3 dice el orden jerárquico. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si usted se da cuenta aquí, el orden establecido es: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, Dios respeta las jerarquías. Cuando Él pone jerarquías, cuando Él pone autoridades, Él respeta las autoridades. Entonces, si nos enseña a nosotros a respetarlas también. La sujeción, la jerarquía, la sujeción a la jerarquía no es por condiciones, no la condiciona. O sea, no es, te tienes que sujetar, no, te vas a sujetar si esto o esto, no, nos vamos a sujetar únicamente. Así es la autoridad. La policía, nosotros, por ejemplo, aquí en las calles de la ciudad no necesitamos ni salir a las carreteras. Aquí en las calles de la ciudad, la policía nos sujetamos o nos sujetan, ¿verdad? Entonces, así es la sujeción a las jerarquías, porque muchas veces a nosotros nos puede parecer que no es de acuerdo a lo que nosotros queremos, la autoridad que nos han puesto sobre nosotros. Pero, ¿qué le vamos a hacer? A nosotros, como yo he dicho muchas veces, a nosotros nos pusieron a obedecer y a ejecutar las órdenes y los mandatos, ¿verdad? Entonces, vemos un ejemplo en la Biblia, Saúl y David. Saúl no era la mejor autoridad sobre David.
Pero ¿qué pasaba? David se sujetaba. David se sujetaba, David le llamaba, lo reconocía como padre. Él decía que Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Entonces, esas son las jerarquías, eso es sujetarse uno a las jerarquías, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ver en el orden de autoridad, que lo que leíamos ahorita, ¿verdad? Dice que la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer y de los hijos es el hombre. Entonces, así es la autoridad. La autoridad, vamos a ver lo que es la autoridad, el orden de autoridad. Decimos, pero ¿por qué la cobertura en la cabeza? ¿Por qué el velo en la cabeza? ¿Por qué cubrirnos, verdad? Vemos que nuestro Dios, nosotros adoramos a un Dios invisible. Nuestro Dios no lo podemos mirar así, no lo podemos físicamente. Entonces, la señal de autoridad que Cristo debiera tener o que debiéramos verle, no se la vemos porque el Padre es invisible. Entonces, Cristo es invisible también. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que el hombre no debe cubrirse la cabeza a la hora de orar o profetizar? Porque Jesús es invisible, porque Cristo es invisible. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué las mujeres sí tenemos que cubrirnos la cabeza? Porque el hombre es visible. Porque el hombre es visible y esa es la razón por la que nosotros nos cubrimos la cabeza. Y podemos decir, bueno, hermana, pero ¿y las hermanas que no tenemos marido? ¿Por qué nos vamos a cubrir? ¿Por qué estamos enseñando autoridad sujetas a qué o a quién? Entonces, ¿a qué o a quién? A su pastor. En este caso, a su pastora o a nuestro apóstol, si vamos a hablar de paternidad. Entonces, por esa razón es que la mujer se cubre, para que las potestades y los ángeles caídos que leíamos hace un ratito no vean que estamos descubiertas, no nos vean indefensas, que sepan que estamos bajo autoridad y respetan las autoridades, respetan a alguien que está bajo autoridad. Entonces esa es la razón por la que las mujeres, la señal que nosotros de autoridad que debemos tener, sí es visible. Entonces, mire, le voy a invitar que leamos en Primera de Corintios 11:7. Dice en Primera de Corintios 11:7, pero el varón no debe cubrirse su cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Entonces, esa es la razón por la que nosotros nos cubrimos, porque somos la gloria del varón. Esa es la razón del cubrirnos nosotros la cabeza como señal de autoridad. Este velito no es un trapo, es una cobertura para la gloria del varón. Ana Tomasita. Gloria a Dios. Yo creo que es importante y nos estamos preguntando, bueno, ¿y por qué se cubre el velo si yo de todas maneras puedo orar? Y más cuando nosotros no nacimos en una iglesia donde uno se cubre la cabeza. Nosotros no perdemos la salvación porque el Señor nos la dio así como éramos, pecadores, que nadie daba nada por nosotros. Pero es un galardón. El velo es un principio, una ordenanza del Señor y es como un escalón más, porque si no usas el velo no te pierdes, pero no vamos a ser esposa, porque estamos, o sea, podemos ser novia sin velo, porque hay concubinas, hay reinas y está la amada. Pero nosotros queremos ser la amada, la esposa, la que se va a casar. Entonces la que se va a casar se cubre, la que se va a casar obedece los principios de Dios. Vamos a mirar la gloria del griego 1391, que es la gloria doxá.
de la base del 1380, dice gloria, gloria, glorificar, glorioso, honra y honroso. De otro diccionario, Tugui, dice gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, resplandor. Y de otro diccionario, del diccionario Vine, dice estimación, reputación, alabanza, honor, gloria, una aparición, inspirando respeto, magnificencia y excelencia. Entonces, Dios nos está mostrando todo lo que significa una gloria. Y usted es la gloria del varón. Entonces, cuando nosotros no nos cubrimos, estamos deshonrando al varón, pero estamos deshonrando a Dios. Eso es muy importante lo que decía. De repente escuchamos, si usted no se cubre, no va a ser salvo. Y de repente escuchamos esa expresión muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero yo no sé si me pueden buscar ahí alguna de las hermanas que están aquí, donde habla aquella parábola, donde entró aquel hombre, ¿verdad? Sin vestiduras. No sé si alguien me lo puede buscar por ahí, que le dice, donde se encuentra aquel hombre, ¿qué haces acá sin vestiduras de boda? Si me lo buscan por ahí. Entonces, si vamos viendo lo que es figura el velo en la mujer, hermano, es aquella que reconoce lo que es la cobertura como el apostolado, ¿verdad? Porque cada ministerio tiene que tener su cobertura, el apóstol que nos cubre. Entonces, si no vemos, si no tenemos alguien que nos represente o quien vaya a presentarnos ante el Padre, que en este caso es nuestra cobertura apostólica, ¿verdad? Que nos cubre. Entonces vamos a llegar, probablemente seamos salvos, ¿verdad? Pero la verdad, bueno, pensemos en esto, ¿quién nos va a representar? ¿Quién va a dar la cara, como quien dice, por nosotros, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? A ver, me lo lee, hermano. ¿Alguien? ¿Por allá? El que necesita micrófono. Sí. Si quiere lo lee. Sorry, me lo lee. Y no sé hasta cuánto vamos a abarcar, hermana, porque tenemos mucho, pero yo quiero que se vaya explicando detalladamente de tal manera que usted logre entender. El detalle no es darle todas las slides y nos quedemos en cero, ¿verdad? El detalle es de que logramos entender lo que verdaderamente significa el velo. Amén. Amén. Voy a leer Mateo 22 desde el versículo 11. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a eso nos basamos, porque para poder llegar ante la presencia del Señor, si nosotros no reconocemos quién nos cubre, no podemos llegar, y las consecuencias son quedar descalificados. Amén. Solamente para Gloria a Dios. que quede Algo muy claro. importante, perdón, es que muchas veces decimos, pero ¿por qué no? Yo he escuchado pastores o iglesias independientes que dicen, si yo vivo en santidad, yo voy a llegar al cielo. Sí, pero no vas a ser novia. Porque usted recuerda cuando crucificaron al Señor Jesús, había dos a los lados, y uno de ellos reconoció que era Dios, que era Jesús, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él no se bautizó, él no habla en lenguas, él no usó velo, pero le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso, porque él lo reconoció. Nosotros reconocemos al Señor, pero cuando lo reconocemos no obedecemos nada porque no sabíamos nada. Entonces yo he escuchado a veces del mismo ministerio que dicen, esto es solo en la iglesia, el velo es solo de la iglesia, es doctrina de la iglesia.
No, esta no es doctrina de ministerios de Benecer, ni es doctrina del apóstol Sergio, porque aquí no dice, lo que vamos a leer en Isaías capítulo 5, versículo 5 y 6, aquí no está diciendo el apóstol Sergio o ministerios de Benecer, aquí dice Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, lo que vamos a leer. Pero dice que nosotros, dice en Efesios 5, capítulo 4, versículo 11 en adelante, donde habla de los 5 ministerios, allí el apóstol Pablo dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces vamos a llegar a la estatura del varón perfecto cuando haya apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces la iglesia que no cree en los 5 ministerios, nos falta algo. Sí, somos santos, sí vamos a ir al cielo, porque somos santos con D minúscula, pero nosotros lo que queremos es ser esposa, porque usted y yo pudiéramos vernos quedado a mirar una película, a relajarnos en su sauna, en el sofá o a descansar, pero usted quiere inquirir en las cosas del Señor, quiere aprender porque quiere avanzar en las cosas de Dios. Entonces en Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Será refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Entonces, sobre toda gloria habrá un dosel, el velo. Usted es la gloria del varón. Amén. Entonces, y también es una ordenanza cuando la mujer ora o profetiza, se cubra la cabeza. Entonces, sobre toda gloria habrá un dosel. Entonces vamos a mirar qué quiere decir dosel. Y miramos del Hebreo 26:46 y también de la raíz primaria 26:45, dice todo tálamo, dosel, toldo. Entonces miramos el 26:45 y miramos de la raíz primaria comparece también con el 26:44 y el 26:53, que quiere decir cubrir, implicación, velar, encerrar, proteger, cubierta, cubrir y techar. O sea, es un techo que nos cubre de la lluvia, es una cobertura, pero esta cobertura es personal. En la iglesia, o sea, la cobertura, cuando usted está bajo cobertura, el enemigo no va a venir en contra mía. Y muchas veces yo he visto pueblo que no cree en eso, pero en realidad, si yo estoy de verdad bajo sujeción, van a ir con ella. Porque eso es lo que dice la Biblia y nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cubierta, cubrir, encerrar, o sea que nos cubre completamente. Entonces miremos en Primera de Corintios 11, versículo 8 al 11. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Mas en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, es por causa de los ángeles, que más adelante vamos a explicar qué ángeles, porque hay ángeles ministradores. Cuando nosotros empezamos a orar, nosotros le pedimos al Señor que mande sus ángeles ministradores a ministrarnos.
fuerzas, a cubrirnos, a cubrir la gloria de Dios. Pero así como hay ángeles del Señor, hay ángeles caídos que están buscando dónde posar. Amén. Y es que, bueno, yo siempre les he dicho, lo que es esto, fácil es venir a predicar y venir a decir, póngase velo. Eso es fácil, pero no se trata de eso. Yo creo que esto tiene que ser revelado, porque fácil yo me puedo poner velo y no sujetarme, ¿verdad? O sea, ¿sí me entiende, hermano? Entonces fácil es de, si me están diciendo que me ponga, pues me lo voy a poner para que se callen. No se trata de eso. No se trata de eso, sino que esto es revelado por el Espíritu Santo. Es revelado. Y es que, hermana, o sea, seamos sinceras, nos conviene. O sea, no sabemos la magnitud de bendición que puede derramar el Señor sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, si nos metemos al orden establecido, ¿verdad? Y como le digo, nos conviene sujetarnos para poder recibir la bendición. Miren lo que dice aquí el significado de velo, la palabra griega 40:18, que dice peribolaión, dice, y que es algo lanzado alrededor de uno, que es manto, es velo, es vestido. Pero veamos esto, cómo es que viene siendo, así como es la señal de autoridad, también es una protección, porque dice que es, como decía la hermana, es como un vallado. Pongámonos a pensar de que si el velo es un vallado alrededor de nuestra vida, ¿qué protección no hará? Al poder estar orando, poder presentarnos delante del Señor, ¿qué ministraciones se darán en el ambiente? ¿Verdad? Quiere decir lanzado alrededor, quiere decir vallado, quiere decir un cerco, cubrir, protección en lo espiritual, ¿verdad? La iglesia necesita sus vestiduras, como les decía, ¿verdad? Amén. Sí. Pero sabe que algo que he experimentado en mis 30, si le digo que son más años, me va a hacer la cuenta cuántos tengo, ¿verdad? Pero lo que hemos experimentado algunas veces, junto con la pastora, algunas veces es, mire, Dios honra la obediencia. Y cuando lo usamos por obediencia, Dios honra la obediencia. Dios honra el orden. Entonces, lo único que va a pasar es que se va a manifestar los chamucos que a veces traemos dentro. Lo hemos experimentado porque hay veces que cuando está la persona cubierta, se mueve la gloria del Señor tremendamente, la persona se enchamuca y lo que hace es aventar el velo y le queremos cubrir y se manifiesta peor las situaciones en las liberaciones. Entonces sí es muy importante la obediencia, porque podemos estar en rebelión y solamente decir, a mí Dios no me ha revelado nada, pero si yo le pido al Señor que me revele, Dios me va a hablar, porque Dios nos ama y Él quiere que avancemos en el Evangelio. Amén. Muy importante porque, como decía la hermana, ¿verdad? En esto se manifiesta si verdaderamente honramos cobertura. Hay veces de que a las mujeres se les es muy difícil llegar a reconocer lo que significa el velo, pero eso es solamente una señal de lo que hay dentro. Es simplemente una señal, porque este es un símbolo, es una señal de autoridad. De esto me dice a mí, le dice a las potestades, le dice a las jerarquías mayores, al varón, de que yo estoy aceptando esta cobertura y estoy actuando en obediencia, como quien dice, me hace dependiente, pues. Esto me hace dependiente del varón. Esto me hace dependiente de las coberturas. Amén. ¿Sabes cómo lo entiendo yo ahorita? Me estoy… Es como, haga de cuenta, como todos fuimos niños y fuimos a la escuela y algunos sufrimos bullying, otros no, pero haga de cuenta, es como la señal, el traer el velo, es como traer un
un señal aquí en mi playera y decir, si te metes conmigo, mi hermano mayor va a venir sobre ti. Entonces, así veo yo que es esta señal. Al tener nosotros esta señal, vienen las potestades que son mayores que nosotros, porque hay muchas potestades de parte del enemigo mayores que nosotros. Y al ver esto, dicen, si le hago algo, me las voy a ver con aquel. Entonces, eso es el velo. No es, como le decía hace ratito, no es un trapito, no es, oía yo hace años, porque si es un trapo, pues póngase un calcetín, no se ponga un velo. Perdón, solamente hablo algo muy importante es que no podemos ser extremistas. O sea, se está enseñando lo del velo, pero no, por ejemplo, si yo encuentro, porque a mí me atoró una hermana así, una hermana evangelista, y me dice, ok, si está alguien tirado en la calle y se está muriendo, yo voy a ir a traer velo, no le voy a dar la salvación porque no tengo velo. Esos son casos extremos. Claro que lo vamos a hacer. O sea, si yo ando en la calle y Dios me pone a hablarle a alguien y acepta a Cristo, gloria a Dios, lo vamos a hacer, pero hay un orden. Dice en Mateo, ¿qué es? 18, 20, donde dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles lo que les he enseñado. Entonces hay un orden. Vayan y bautícenlos, que acepten a Cristo, que se bauticen y luego la enseñanza. O sea, lo doctrinal. Amén. Entonces, en un caso de emergencia, ¿verdad? O sea, no es necesario de ir a romper una cobija para cubrirnos. Que para eso también nos han dado el cabello, ¿verdad? Como cabello, pelo largo, en la naturaleza nos lo dio, ¿verdad? O sea, el Señor nos lo dio, lo cual también es otra cobertura, que más después la hermana va a ir explicándolo. Entonces, veamos lo que dice 1 Corintios 11:4. Dice, todo varón que ora profetiza cubierta la cabeza frente a su cabeza, mas toda mujer que ora profetiza no cubierta su cabeza frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, lo que la verdad, entre todo esto, me ponía a pensar en lo que se dio en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Cuando se dirigía a los Corintios, y muchos de ustedes pues probablemente han escuchado esto, de que existió una secta, ¿verdad? Un fluir en aquel templo dedicado a la diosa Afrodita, ¿verdad? Donde viene a convertirse sacerdotisas que servían en ese templo al Señor. Y sabemos de que esas sacerdotisas también, ¿verdad? Probablemente eran prostitutas. Se empezaron a ver por las calles las prostitutas, y las prostitutas tendían a raparse. No tenían cabello. Entonces, ¿cómo se identificaba a una mujer prostituta? Estaba rapada. Entonces vio Pablo de que empezaron a convertirse al evangelio esas mujeres. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cobertura, ¿verdad? Sobre ellas. ¿Para qué? Para poder identificarlas de aquellas que eran prostitutas y aquellas que se habían convertido, ¿verdad? Entonces vemos aquí que toda mujer que se rapa es como que si está afrentándose hacia su cobertura, está poniéndose a un mismo nivel, ¿verdad? Yo soy igual que tú, ni tú tienes autoridad sobre mí, ni yo sobre ti. Entonces, como que si nos estamos poniendo en un mismo nivel, y no es así. Amén. Entonces, no sé si quieran aportar algo, hermanas, acerca de esto. Sí, un Amén. poquito, porque hoy oía sobre el Día de la Mujer, ¿verdad? Y a veces nos vamos a los extremos y decimos, no, es que las mujeres somos iguales que los hombres, que nos paguen lo mismo, que yo salga a trabajar, que él cuide los niños, que él lave la ropa, y yo no digo que no. Yo creo que todo eso puede suceder en un común acuerdo entre los matrimonios, pero el
el papel de la mujer es distinto al del hombre, porque por esa razón nos crearon diferentes. Dios creó al hombre y luego creó a la mujer. Y lo que leían la pastora, la hermana, ni fue creado el varón por la mujer, ni la mujer fue creada por el hombre, sino que Dios lo creó todo, pero nos creó con diferentes funciones. Y al tener diferentes funciones, necesitamos esta señal de autoridad, necesitamos las señales de autoridad para las señales, las cumplir con lo que el Señor pone, porque al no cumplir vemos muchos hombres y mujeres que sucumbieron ante las situaciones por dejar de hacer lo que Dios decía. Y lo que yo digo siempre, Dios nos dio libre albedrío, pero no nos lo dio para decir, oh, soy cristiano y hoy soy cristiano, ayer fui cristiano, pero hoy no, porque hoy se me presentó una situación de que si soy cristiano no puedo hacer esto. Entonces, y como Dios me dio libre albedrío, yo decido hacerlo. No, Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos sojuzgar las áreas que no podemos o que nos rehusamos, como decían ahorita, a usar el velo. ¿Por qué? Porque hay desobediencia en nosotros. Hay desobediencia, no hay otra razón. No hay otra razón por qué no querramos usar el velo. Porque bonita usted es bonita. Con velo y sin velo usted es bonita. No es cierto que si me pongo el velo me voy a ver fea, no es cierto. Más Entonces, fea se ve si no lo cubre. No se crean, hermanas, pero mire lo que dice aquí, el último versículo 5 que está acá, dice, toda mujer que ora profetiza, dice, no cubierta su cabeza, afrenta. Pero veamos qué es lo que significa esta palabra. Esta palabra se traduce del griego, dice kataishuno. Esta palabra significa avergonzar. ¿Más claro? No hay. El que afrenta está avergonzando a su cabeza. Quiere decir confundir, quiere decir deshonor, vergüenza. Se utiliza para indicar desgracia, ser humillado, como que estamos humillando al varón, sonrojarse de vergüenza. Entonces, cuando la mujer ora sin tener esa señal de reconocimiento, de autoridad, lo que viene a traer es todo esto. Esto es serio, hermana. Esto es serio, dice, porque cuando la mujer deshonra, lo hace también a Cristo. Pensamos nosotros que estamos deshonrando al hombre solamente, y no es así, sino que al nosotros deshonrar al varón, estamos deshonrando a quien cubre al varón, que es Cristo. ¿Verdad? ¿Quién fue el que lo delegó? Al hombre. Sí, no fue Cristo. Entonces, el hombre está sujeto a Dios, al Padre. Y al no sujetarnos, al no tener esta señal de autoridad, estamos deshonrando también al Padre. Amén. Mire lo que quiere decir raparse. Quiere decir arrasarse, devastar, relacionado con duelo. Quiere decir amargura, caer en soberbia, hinchazón, orgullo, altanería. Todo esto significa raparse, como cuando le dice, si usted no se cubra, pues rápese, ¿verdad? Y esto es lo que nos da a entender, de caer en soberbia, como quien está diciendo, si usted no se cubre, está en una situación de soberbia. ¿Verdad que se oye muy fuerte, verdad, hermana? Está fuerte, ¿verdad? Aleluya. Entonces yo no sé aquí estamos en la diapositiva 21. Amén. Hermana. Amén. Dice en 1 Corintios 11:10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, y como decía la hermana hace ratito, los ángeles, no solamente hay ángeles de parte de Dios, los ángeles que venían a ministrarle al Señor Jesús cuando estaba en el desierto,
sino que también hay ángeles de parte de las tinieblas, ángeles caídos. Entonces, no solamente son los ángeles de parte del Señor, sino los ángeles caídos también, y todos ellos reconocen autoridad. Reconocen cuando hay una mujer que tiene autoridad sobre sí por las señales, ¿verdad?, que ella tiene. Fíjese que cuando el hombre desobedeció a Dios, Dios lo saca del lugar de la comunión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que le decía hace ratito. Nosotros podemos, porque tenemos libre albedrío, porque cuando el Señor los puso en el huerto del Edén, les dijo, les dio su libre albedrío. Les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, solamente de aquel que se ve bien suculento, no lo pueden tocar. Hay límites. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos da el libre albedrío. La mujer tiene que usar, pero si no quieren, no. Entonces, ¿pero qué les pasó a ellos? Por ir a tocar el árbol que se les dijo que no tocaran. Sucumbieron, lo que le decía hace un momentito. Muchos hombres y mujeres sucumbieron ante estas situaciones, porque cuando decidimos no hacer lo que a Dios le agrada, pues pasa este tipo de cosas, ¿verdad? A ellos los sacaron del huerto por violar las normas, por no hacer lo que el Señor decía. Mire, le vamos a presentar otra versión. Dice la versión Biblia de Dios para Todos, dice, por eso y por causa de los ángeles la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. También lo debe hacer por causa de los ángeles. Fíjese, de diferentes modos se nos explica, ¿verdad? Para que nosotros entendamos. Mire, esta otra versión, Biblia, lenguaje actual, dice, la mujer pues debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia, lo que decía nuestra pastora, ¿verdad? Que dice que enseñamos que somos dependientes de alguien. Entonces dice, signo de su independencia, de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Santo Dios. Vea, más clarito no se nos puede hablar. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? ¿Qué pensarían? Es muy, muy terrible. Fíjese que cuando yo aprendía esto y cuando yo oía esto por primera vez, me explicaba la mamá de la pastora. Hemos comentado algunas veces que ella, pues yo tuve el privilegio de que ella me hablara del Señor, de que me presentara el plan de salvación. Una señora, una hermana, una hija de Dios extraordinaria, que yo puedo decir que para mí fue una bendición y hubo un parteaguas en mi vida de conocerla, de antes y después de conocerla. Y ella cuando ella me explicaba esto, yo decía, pero ¿qué ángeles? ¿Cuáles ángeles? ¿Por qué por causa de los ángeles? Y yo tenía tantas preguntas que entonces la pastora creo que ya estaba casada o recién casada, algo así. Y yo le preguntaba a veces a la abuela, porque mis hijos la reconocen como abuela y ellos le dicen abuela, entonces le llamaba así la abuela. Y yo le preguntaba y me decía, pregúntele a Sandrita cuando la vea. Entonces, y ya yo venía y preguntaba, ¿verdad? Yo no era cristiana, pero bueno, era así medio cristiana, pero y preguntaba, y ya cuando me explicaron esto, a mí sí me dio un poco de miedo, porque dice que cuando me empezaron a explicar que los ángeles caídos los venimos a ver en la Biblia, de qué fue lo que ellos hicieron, seres de parte de Dios. Mire, le voy a pedir que vayamos a Génesis 2:6, discúlpeme, capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, versículo 2, dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces,
cuando a mí me explicaron esto, yo no, me era difícil, pero ya cuando me empezaron a explicar más, con más detalle, entendí que al la mujer no tener la señal de autoridad sobre su cabeza, lo que leíamos en la versión anterior de Corintios 11:10, que dice, ¿qué pensarían los ángeles de ella? Entonces, probablemente la puedan ver hermosa y con necesidades, y puedan venir ellos a corporizarse en sueños. En sueños a la mujer le puede venir ángeles, porque ellos andan pululando, ellos no tienen cuerpo, pero ellos en sus sueños pueden venir a corporizarse, y si no le ven que usted respeta, que usted tiene autoridad sobre usted, la pueden venir a seducir y a burlarse de usted y de mí. Entonces, ¿cuál es la razón de estar cubierta? Para que ellos no piensen que yo estoy descubierta y que cualquiera puede venir a cubrirme, porque la cobertura solamente podemos aceptarla, cualquiera puede venir y cubrirla, pero nosotros tenemos que saber de parte de quién viene la cobertura. Entonces, la cobertura sobre la mujer es el velo, la cobertura sobre la iglesia son los 5 ministerios, y yo he tratado de explicarlo otras veces. Los 5 ministerios, dice en Primera de Pedro, que es la poderosa mano de Dios, la que cubre la iglesia. Entonces, humillémonos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces es que está cubriendo la gloria de Dios, la iglesia. Entonces, esa es la razón por la que nos cubrimos, ¿verdad? Para que no vengan los ángeles a pensar que estamos sin autoridad, porque esas razas caídas, dice en Génesis 6:2, los hijos de Dios vieron que las mujeres, las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí. Entonces, cuando esas razas caídas ven a una mujer sin velo, piensan que no tiene autoridad, piensan que no, que la pueden seducir, que pueden entrar y a sus vidas, y al entrar en las vidas de las mujeres vienen a abrir puertas, y esas puertas, al venir a ser abiertas esas puertas, nos pueden hacer caer como mujeres, nos pueden hacer caer, y más que a nosotros, lo que nos predicaban anoche, lo que se nos enseñaba anoche, nuestras generaciones que vienen tras nosotros pueden caer en esta misma situación. Entonces, muy delicado esto, es muy delicado. Entonces, cuando no se reconoce autoridad, se puede suceder que vengan esas visitas nocturnas de tipo sexual y a satisfacerse, ¿verdad? A satisfacer, como le decía, las necesidades que las mujeres podamos tener, pero ¿a raíz de qué? A consecuencia de no reconocer esa autoridad, a consecuencia de que ellos ven que no hay obediencia en nosotros. Y mire, hermana, no es para meterle miedo, no es para que, ay, entonces me voy a cubrir. No, las cosas no es por miedo que se deben de hacer, sino por obediencia, porque entendemos la bendición que atrae el hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Entonces, quería compartir algo. Sí, es muy importante, hermanos. Yo creo que la mayoría, bueno, no, perdón, no la mayoría. Hay mujeres que hemos estado solas por mucho tiempo, y usted se da cuenta, tenemos que tener tanto cuidado, porque aunque nosotros tengamos el vallado, el enemigo viene, el caminante que le llegaba a David. Y si tú tienes la sabiduría de Dios, tú tienes que poner en el nombre de Jesús y orar y reprender y echar fuera, porque esos espíritus, los sueños mojados, entre comillas, ¿con quién estuviste? Entonces se abre la puerta
y esa puerta, el enemigo entra, él no pide permiso, se abre la puerta y nuestros hijos, porque muchas veces nosotros pensamos, el receptor de abuso sexual, el receptor de incesto, el receptor de menosprecio, el receptor, pero ¿dónde se abrió la puerta de esos receptores? Entonces, en esto, esos ángeles caídos, es la tercera parte que se trajo a Luzbel. Perdón. Y es que el enemigo sabe por dónde entrar, pues, porque la mujer es el punto clave. Es tan vulnerable, la mujer es tan vulnerable a lo que se mueve. Por eso el ataque en el Edén fue hacia la mujer, porque la mujer es una entidad vulnerable. En el momento que el enemigo la vio sola, ¿sí? Porque es el alma de la casa. Entonces, en el momento de que el enemigo la vio sola, dijo, pan comido. Pan comido, ¿por qué? Porque nosotros no fuimos creados para estar solas. Fuimos creados para tener un signo, un símbolo de dependencia, para estar cubiertos. Entonces, es tremendo esas ministraciones que se dan, ¿verdad? Nocturnas. Amén. Son puertas que se pueden abrir a estos espíritus, ¿verdad? Por las noches. Amén. Sí, Terrible. Entonces es muy necesario, es muy, muy necesario que nos adaptemos a las normas de Dios, a lo que Dios dice que es lo que nos conviene. Lo que nos conviene, yo siempre digo, lo que nos conviene es lo que Dios quiere para nosotros, porque lo que yo digo siempre, decimos lo que me conviene, pero no, eso no es lo que me conviene, lo que mi carne quiere no es lo que me conviene. Lo que me conviene es lo que Dios dice que debo hacer, porque lo que yo quiero para nada me aprovecha. Entonces es necesario que reconozcamos autoridad, que nos pongamos la señal de autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Le voy a pedir, vamos a leer en Primera de Corintios 11, del 13 al 15. Mire, dice la palabra del Señor, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero si alguno parece contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Pero en lo que yo me quiero enfocar es, ¿no se enseña la naturaleza? ¿No se enseña la naturaleza? Si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra, pero si la mujer, me faltó un poquito aquí, dice la Biblia, pero la mujer le es honroso tener el cabello largo, en este mismo versículo. Entonces, a la mujer se le dio dado el cabello, ¿verdad? Como velo, pero la naturaleza o se enseña, dice aquí, no, se enseña la misma naturaleza, les decía Pablo. ¿Por qué? Porque para las cosas naturales, lo que nos hablaban ahorita, podemos andar de compras, podemos andar, no sé, en el súper, podemos andar en todas partes y no vamos a andar con el velo puesto. Dice, toda mujer que ora o profetiza que se cubra la cabeza. Toda mujer que ora o profetiza. Entonces, claro que nosotros si oramos en nuestra casa, ya usted si lo quiere hacer sin velo, pues será usted, ¿verdad? Yo no. Yo si oro en mi casa también me pongo velo porque es tanto ya que yo reconocí esta señal de autoridad que cuando oro sin velo siento que estoy descubierta. Siento que estoy descubierta y porque lo espiritual no se ve, pero lo natural sí se ve. Entonces la naturaleza nos enseña que se nos fue dado el cabello para obras cotidianas, ¿verdad? Decíamos, para nuestras labores diarias, para lo que debemos de hacer, porque también vemos hermanas cristianas que ellas usan velo para toda la vida.
para ir al súper, para ir a la escuela, para ir, no son musulmanas, hermanas, son cristianas, pero no se les ha revelado. Entonces nosotros tenemos la bendición, la gran bendición de que ha habido a quienes se les reveló y nos han compartido esta riqueza. ¿Por qué es una riqueza? Mire, yo pensaba en esto a la hora de estudiando este tema. Yo pensaba y recordaba cuando los seguidores del Señor Jesucristo le preguntaban, ¿por qué hablas en parábolas? Muchos no entienden. Y Él les dijo, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino. Y les explicó la parábola del sembrador. Y les dijo, porque si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? Entonces yo decía, es que toda la Biblia es una parábola. A toda la Biblia le tenemos que ver que es un sentido figurado en el que nos está hablando la Biblia. Entonces, ¿qué se trata esto? Que si la Biblia nos dice que se nos fue puesto cabello, no necesariamente solamente con eso nos vamos a quedar, ¿sabe? Porque yo he oído de hermanas que cuando yo visitaba la iglesia donde se congregaba mi hermana y la pastora, yo nunca fui miembro de la iglesia, pero visitaba de vez en cuando. Y cuando hermanas trataban de evangelizarme, que sabían y me decían, no, pues nosotros vamos a tal iglesia. Oh, sí, yo voy a una iglesia que se llama así, donde se ponen velo, me decían, donde se ponen cubierta en la cabeza, me decían así. Y lo que le decía, yo preguntaba insistentemente sobre el velo porque yo tenía entendido que esto era de viejitas. Cuando yo iba a la iglesia católica, las viejitas como mi mamá usaban esto en la cabeza. Entonces yo decía, pues es de viejitas, no de gente joven como yo, ¿verdad? Que estaba en mis 20s. Entonces yo preguntaba y cuando estas hermanas me trataban de decir a mí, yo les decía, sí, pero yo rápido corría y les sacaba la Biblia y les presentaba 1 Corintios 11:3 y les leía todo. Pero no me entendían, porque a veces nuestra mente está cerrada para no entender, porque el enemigo no quiere que entendamos. Nos quiere así, porque nos quiere ver en la tribulación y en la gran tribulación. Porque, hermana, lo que decía la hermana al principio, la salvación no la va a perder porque no usa velo, porque la salvación nos la regaló el Señor. Ya esa no la va a perder por no usar velo. Pero sí puede perder el galardón del arrebatamiento, porque hay principios que los tenemos que cumplir si es que queremos ser esa amada. Entonces, ¿no se enseña la misma naturaleza que a la mujer le fue dado el cabello? Y esto es lo que me decían a mí estas hermanas. No, es que ya tenemos el cabello. Y el cabello nos sirve para orar, no necesitamos velo. Pero esto es la misma naturaleza, os enseña. Entonces, mire en 1 Corintios 11, 5 y 6. Dice en 1 Corintios 11, 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero ¿por qué le está diciendo aquí Pablo que se cubra cuando ora o profetiza? Sí tiene cabello. ¿Por qué le está diciendo que se cubra? Porque va a orar y a profetizar. Está aquí en la diapositiva anterior, le enseñaba yo, la misma naturaleza nos enseña. ¿Qué es lo natural? Pero ¿y qué es lo espiritual? Porque usted no se pone a orar, a orarle a un santo que ve, usted le ora a Dios que no ve. Lo espiritual no se ve, pero existe. Lo espiritual está aquí. Entonces, ¿por qué Pablo le decía entonces que se cubriera? Tenía
tenía cabello, porque le dice, si no se quiere cubrir, que se rape. ¿Cómo? ¿Qué se va a rapar? El cabello. Entonces, lo espiritual, hermana, es, como le decía, tan delicado que es una llave para entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa con la gente que dice, bueno, hermana, pero en la iglesia donde yo voy, no nos cubrimos la cabeza y la gloria del Señor desciende? Y yo digo, pues imagínense si se cubriera, porque Dios nos ama tanto, que la gloria de Dios desciende porque nos ama. Pero imagínense si se cubriera, les digo yo. Entonces, no se trata de que, no, pues si al cabo no les podemos decir a los demás, de las demás iglesias, de las demás denominaciones, de las demás, porque eso es muy nuestro. No, no es muy nuestro, es de la mujer. Yo me enojo, hermana, discúlpeme, pero yo sí me enojo con gente que usted oye, que dice eso, gente del ministerio, que dice, no importa si no usan velo, hombre, no van a perder la salvación. Claro que no la van a perder. Pero se limita. Sí. Se limita en sus bendiciones. Amén. Amén. La bendición que se recibe no va a ser completa, siempre va a ser a medias, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto, hermanos, y yo creo que hemos llegado al final. Yo quiero dejarle con esto, ¿verdad? Y donde lo encontramos, la figura de aquella iglesia que se casa tiene que tener cobertura. Y nosotros somos esa iglesia, nosotros somos esa amada que quiere darse de bodas con su amado. Y para que se dé de bodas con su amado necesita tener cobertura. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en Génesis 24:64. Dice, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Rebeca es figura de la amada. Rebeca es figura de aquella iglesia que se da de bodas. Isaac es ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Y los camellos, ¿sobre quién iba Rebeca? Sobre los siervos. Los camellos son figuras de los siervos, de los ministros, aquellos que van a presentarnos, ¿verdad? Y dijo el siervo, ¿quién es el siervo? Espíritu Santo que el Señor dejó para que ahora nosotros podamos ser instruidos por el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que nos presenta. ¿Ve quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? El Espíritu Santo es el que nos va a presentar ante el amado. Y nosotros como iglesia, nosotros como amada, tomamos el velo, nos cubrimos y nos damos de bodas con nuestro amado. Amén. Esto era lo que traíamos para usted, hermano, hermana, y esperamos de que sea de bendición, que haya quedado ahora un poquito más claro, ¿verdad? Lo que probablemente teníamos y no aún todavía quedaba no muy clarito, pero levante su manita si ahora entendí un poquito más, ¿verdad? Gloria a Dios, okay. Gloria al Señor, porque sí era muy pedido este tema, por eso es de que se lo traemos. Por eso es de que se lo traemos, porque en los discipulados se ha tornado, ¿verdad?, ciertas preguntas. Entonces nos decían, pues es necesario traer estos temas porque tenemos mucha gente, muchas hermanas nuevas, ¿verdad?, en la congregación que se han integrado y que necesitaban un poquito más de explicación acerca de este tema. Amén. Entonces yo